la cita bíblica que vamos a usar, pero vamos a tener que cambiarla en esta ocasión. Después me arrepentí y me acordé que de los arrepentidos del reino de los cielos. Porque dice la palabra que si no te arrepientes, pues no podrás entrar en el reino de los cielos. Es bueno arrepentirse. Y vamos a buscar mejor allá en nuestras Biblias el cuarto evangelio. No, el tercer evangelio. ¿Cuál es Lucas? ¿Es el segundo o el tercero? Testing. Ok. El capítulo que sigue después del 8. Vamos a ver qué tan abusados están ahora. Tercer evangelio, el evangelio de Lucas, para que usted nos visita. Capítulo 9. Vamos a leer los versos 18 al 20:1. Así dicen en inglés, ¿verdad? El 20:1. Bueno. San Lucas, capítulo 9, versos 18 al 21. Si alguien me hace el favor de cerrar esa puerta, porque una que hace bulla y dos que se viene el olor a taco, ya me tiene loco eso. Muy bien. Versos 18 al 21. Comparta por favor su Biblia y así todos podemos leer de la palabra del Señor, porque es importante leerla y atesorarla. Amén. Dice la palabra del Señor, verso 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Que no regrese vacía, Señor. Úsala para instruirnos, para redarguirnos. Úsala para traer salvación, convicción. Úsala, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Perdona nuestras faltas, Padre, reconocemos que hemos pecado y necesitamos que en este momento la sangre de Jesús nos limpie y podamos ser aptos para estar en tu presencia, para compartir tu palabra, para escuchar tu palabra. Que nuestros corazones y nuestros oídos estén atentos a lo que tu voz nos quiera decir. Padre, unge mis labios y trae alimento a tu pueblo. Te lo pedimos en acción de gracias por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Regáleme los minutitos que tenemos por delante. Quiero que me ponga atención, este es un tema muy importante. Hermana, qué bueno que ella regresó desde Colombia. Qué bueno tenerla con nosotros una vez más. El tema de esta mañana es un tema muy interesante. No creo que lo vayamos a terminar ahora, porque es un tema extenso. Esto es un tema de seminario, por así decirlo. Pero creo que también es un tema que debe de interesar a la iglesia en general, porque es algo con lo que nos confrontamos, a veces conscientemente, a veces inconscientemente. Pero nosotros vivimos en una sociedad que se mueve a pasos agigantados, llena de tecnología, y la tecnología bendice, pero también trae dudas. La tecnología trae avances tremendos en cuanto a lo que es la sociedad, pero también trae ciertos retrocesos en lo que es nuestra fe. Yo quiero compartir este tema de los dos Cristos. No es que haya dos Cristos, hay un solo Jesús, hay un solo Cristo. Los estudiosos lo dividen. La historia de los seres humanos está llena de nombres y de personajes que han impactado las sociedades de su respectivo tiempo, y aún después de ellos, sus pensamientos, su filosofía, su manera de vivir, su manera de ver las cosas, sigue impactando nuestra propia vida, ¿no? Mahatma Gandhi, por ejemplo, uno de los grandes de la India, su filosofía no solo abarcó la India, sino que ha llegado hasta nuestro propio mundo. Personajes
sencillos como el doctor Martin Luther King Jr., que fue en nuestro país, aquí con nosotros, pero que al mismo tiempo abarcó todos los rincones del planeta, porque lo que él pensaba, lo que él hizo, vino a repercutir en otros lugares. Nelson Mandela, de igual forma, lo que él pensó, lo que él creía, por lo que él luchó, por lo cual sufrió, por lo cual estuvo preso, llegó el momento en que su manera de pensar, en su manera de ver la vida, su manera de ver la justicia en los seres humanos, salió de aquella cárcel, salió de aquel lugarcito donde él es, y ahora conocemos a Nelson Mandela por toda la redondez de la tierra, porque sus ideas, porque su manera de ver la vida, porque su filosofía, porque su amor por la raza humana, por su mismo amor a su propia raza, hicieron que fueran hombres o mujeres que dieran la mía extra, que caminaran la mía extra. Claro, como estos personajes, tenemos otros personajes que a quienes no quisiéramos ni mencionar, como un Fidel Castro. Ya esperaba una pedrada después de eso, pero bueno. Hay personajes que han impactado de una manera negativa a la raza humana y la siguen impactando, ¿no? Hay ciertos personajes, y no me quiero meter a política ni me quiero meter a nada de esto, simplemente doy testimonio de lo que escuchamos, leemos, vivimos. Hay ciertos personajes malentendidos o impuestos en ciertas sociedades que para otros no son héroes como los presentan en otros lugares, como un Che Guevara. En algunos lugares lo consideran un gran héroe revolucionario, en otros lugares lo consideran un asesino. Era un personaje que no quieren pero ni tan siquiera mencionarlo, pero hay dos maneras de verlo. Siempre habrán dos maneras de verlo. Jesucristo no se escapa a esta realidad. Siempre hay distintas maneras de verlo. La diferencia, mis amados hermanos, entre Mahatma Gandhi, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que también impactó todo Centroamérica y aún Suramérica, o Martin Luther King, o cualquier otro de estos grandes personajes, es que han quedado grabados en la historia. Y la historia les recuerda. La diferencia con Jesucristo es que Él ha hecho historia. Él hace la historia. Él es quien ha dividido la historia. Él es quien ha impactado la historia de tal forma que hasta el día de hoy seguimos pensando en Jesucristo, antes y después de Jesucristo. Ha habido un movimiento tremendo que durante 2000 años ha mantenido su vigor. Y señoras y señores, quizás usted no sabe la historia de la iglesia o la historia del cristianismo, pero si usted se mete a estudiar eso, se va a dar cuenta que a la iglesia le han aventado cantidad de cosas. El diablo le ha tirado cantidad de enemigos y tanta cosa, pero la iglesia, como no es una entidad humana, sino que es una entidad divina, se ha mantenido hasta el día de hoy. Y lo que ha hecho la diferencia con los seguidores de Buda o los seguidores de Gandhi es que nosotros seguimos a un personaje que vivió en aquellos tiempos y que vive en el día de hoy. Y no es que vive en nuestros corazones, no, vive en nuestro corazón, pero está sentado a la diestra de Dios, de donde un día dice la palabra vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Así que tenemos una fe un poco distinta en ese personaje histórico como se le reconoce ahora. Ha salido un hombre, Reza Aslan o Asian, algo así, que ha escrito un libro que se llama Celote, la vida y obra de Jesús de Nazaret. Medio lo estuve viendo, ciertos comentarios que aparecen y ciertas páginas que aparecen, en las que el hombre es un musulmán, muy estudiado, muy estudiado. No. Oh, ok. Volvió al musulmán. Bueno, eso no lo veo en ningún lado, por eso no sabía eso. Pero lo interesante de esto es que es un musulmán muy educado, doctorado en Nuevo Testamento, experto en lenguas bíblicas, en las lenguas semitas, especialmente en lo que es el griego del Nuevo Testamento. Y cuando usted se mete al griego del Nuevo Testamento hay cantidad de cosas que uno va descubriendo que, olvídese, tenemos para hablar toda la vida. Pero entonces este hombre viene a hablar sobre el Jesús histórico. Y eso es lo que la iglesia divide, por así decirlo. Quiero hablarle de esos dos Cristos, el Cristo histórico y el Cristo de la fe. El Cristo que históricamente hablando, ¿cómo niegan eso? ¿Cómo se niega la existencia de Jesucristo? Ni el ateo lo puede negar, porque no solo lo tenemos en las páginas sagradas de la Biblia, sino que está en todo libro histórico.
¿Cómo se niega semejante realidad? Ahí está. Un personaje que ha impactado y que sigue impactando a la sociedad de todos los tiempos. Por lo tanto, no se puede negar ese Cristo histórico. Tenemos dónde nació, el tiempo en que nació, cómo nació, quiénes fueron sus padres terrenales, dónde creció, con quiénes creció, qué oficio tenía, cuándo comenzó su ministerio público, quiénes fueron sus seguidores, qué sociedad impactó, qué territorio geográficamente hablando impactó. Tenemos quién gobernaba en el tiempo de él, quiénes eran los gobernantes, tanto en el aspecto religioso como en el aspecto secular. Tenemos toda esta serie de datos, no solamente en las Sagradas Escrituras, sino en todos los libros históricos. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Tenemos toda esa información de ese Cristo histórico, donde murió hasta el día de hoy. Ahí está. Ahí, ¿cómo se niega eso? Ahí está el monte de la calavera, el Gólgota. Ahí está la sepultura donde Cristo fue puesto. Que hay cierta controversia en eso, pero fue puesto ahí. Y está, por la gloria de Dios, está vacía, porque si algo hemos entendido, que Él venció la muerte y salió de la sepultura. Así es que todos esos son hechos históricos. El libro mismo de los Hechos dice que Jesucristo, después que resucitó, se le apareció a los 11, porque ahí eran 11, pero luego metieron a Matías y eran los 12 apóstoles, pero luego se apareció a más de 500 hermanos. Así que está el testimonio de 12, que nosotros tenemos ciertas cartas de ellos, y hay el testimonio de 500 personas que vieron a Jesucristo vivo después de haber muerto. ¿Cómo se niega eso? Imposible de la vida. El Cristo histórico es un personaje impactante, impactante. Cuando yo leía de este hombre, decía, sin saber esto, si él se mete a leer la Escritura y no a verla con ojos necesariamente de un catedrático que busca las formas de encontrarle ciertos movimientos, se lo voy a ver más para adelante, a la vida de Jesucristo, sino que se mete a leerla, como bien dijera el hermano Choriego un momento atrás, no con los ojos o con los labios, sino con el corazón. Va a tener el mismo resultado que tuvo un gran sacerdote llamado Martín Lutero, que se metió a leer la palabra y se dio cuenta entonces que la religión puede estar equivocada, el hombre puede estar equivocado, pero la Biblia no. Y decidió obedecer antes que a la iglesia, antes que a su religión, antes que a sus líderes religiosos, decidió obedecer lo que la palabra dice. Y cuando se decide eso, entonces comienza a haber un cambio en su vida, un cambio en su mente, un cambio en su corazón, y luego llegó a ser el padre del protestantismo. Que la iglesia cristiana, evangélica, bautista, venimos mucho antes de los protestantes. Nosotros somos protestantes, pero no nacemos con los protestantes, venimos de mucho antes del protestantismo. No sé, ¿me doy a entender en eso, hermano? Históricamente hablando. ¿Okay? Venimos mucho antes de la iglesia protestante. El protestantismo surge con Martín Lutero. La fe que nosotros devengamos como bautistas evangélicos viene mucho más atrás de eso, muchos más años atrás de a Martín Lutero. Ya existían movimientos bíblicos, fe bíblica que se mantuvo a través de la sucesión apostólica, como se le conoce históricamente, de la cual nosotros procedemos. Y eso lo decimos con humildad, pero con orgullo. Sinceramente, lo digo con humildad, pero con orgullo. Había un tiempo atrás un programa muy fuerte, yo creo que a mi humilde criterio, uno de los más fuertes, un programa radial que se llamaba Hombre Nuevo. No sé si alguno de ustedes lo llegó a escuchar alguna vez. Con un sacerdote, que yo creo que era párroco. A ver si me voy a entender. Usted puede tener una relación con un sacerdote, y es una persona muy educada, la mayoría de ellos, mis respetos, muy educados, muy gentes, muy preparados,
en todo sentido. Pero cuando le hablo de un párroco es del pueblo, de los de pueblo, de aquellos que avientan al matadero, por así decirlo, ¿no? Son de aquellos que van a los pueblitos, hermanos, donde todo puede suceder. Y entonces desarrollan un carácter fuerte. Desarrollan un carácter fuerte donde si yo digo que es blanco y aunque esté azul, usted dice que es blanco. Y hay de usted si dice que es azul. O sea, desarrollan ese tipo de carácter. Yo creo que este hombre era de estos. Y en una ocasión de tantas, se metió a dar la historia de todas las denominaciones, comenzando con la católica, desde luego, que nace en el siglo II después de Jesucristo. No como iglesia, sino como un punto de separación dentro de la iglesia. Católico significa universal. Y se comenzó a usar en el siglo II después de Jesucristo para apartar a los gnósticos de los verdaderos cristianos. Entonces, si usted era católico, era cristiano, no era gnóstico. ¿Ok? No comenzó como una iglesia, sino como un hecho para poder decir, estos son cristianos y estos son gnósticos. Ahí surge, en el siglo II, el pensar católico, por así decirlo. Y entonces comenzó a decirlo de todos. Me encantó porque el hombre, yo soy un amante de la historia, así que él iba fecha con nombre, con lugar, quién la inició, dónde se inició, cómo se inició, cuándo se inició, todos los movimientos, que el movimiento pentecostés, que los metodistas, que los presbiterianos, que sí, todos los movimientos pentecostales habidos y por haber, todo eso lo comenzó a dar. Y yo estaba esperando a ver cuándo tocaba el Bautista para entonces yo llamarlo y ver cómo está. Jamás los tocó. Nunca los tocó. La razón es muy sencilla. Venimos desde antes del siglo II. La fe que usted procesa, si usted nos visita, perdóneme, estoy siendo pedante en este sentido, orgulloso, pero eso es históricamente hablando. Históricamente hablando. Venimos desde mucho antes que la palabra, nombre o separación de católico apareciera en la historia de los seres humanos. Así que esta fe que nosotros devengamos es una fe bien arraigada en la palabra del Señor. Por eso el Bautista es conocido en cualquier parte del mundo como el pueblo del libro. Así somos conocidos, el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque lo que decimos, cantamos, predicamos, tiene base bíblica. Está basado en este libro y este libro es palabra de Dios. Entonces, siempre me llamó la atención que el hombre dijo de todo mundo, pero nunca nos tocó a nosotros. Y yo estaba con el celular en la mano ya tenía celular, sí, ya tenía celular. ¿Te acuerdas de aquellos que aparecían en radio? Hello, aquellos que, ¿verdad? Roger, semejante radio. Estaba listo para llamar para poder decir sí o no y nunca nos tocó. Lo cual dije yo, amén. Así está la cosa. Cuando hablamos de la historia, hablamos de hechos, de lugares, de nombres. ¿Me están siguiendo, hermanos? Estamos hablando de cosas que se pueden comprobar. Y la existencia de Jesucristo es una de esas. Lugar, nombres, todo lo que usted quiera está no solo en la Biblia, sino en un montononón de libros en la historia. Es más, la misma enciclopedia, una de las mejores enciclopedias habidas y por haber, que es la Enciclopedia Católica, tiene todos esos datos habidos y por haber. Usted quiere conocer, si algún hermano católico nos escucha, quieres conocer bien tu fe, métete a la Enciclopedia Católica y aquí te espero. Porque la misma enciclopedia te va a enseñar que no es la religión la que te lleva al cielo, sino que es el nombre de Jesucristo. Esa es la diferencia. Y sin atacar a nadie, por favor, todo lo contrario, respetando toda fe. Pero estoy tratando de llegar al punto de la fe histórica, del Cristo que ha transformado las sociedades. Ese Cristo de la historia es un personaje tan real, pero tan real, que se cree tener la cruz donde él murió. ¿No es cierto? Se cree tener un manto donde él dejó impresa su cara. ¿Sí o no? No estoy hablando marciano, ¿verdad? Todos entendemos eso. Se cree tener alguien, por ahí dijo que se tienen hasta los clavos que los sostuvieron en la cruz del Calvario.
O sea, mi punto es tan histórico que hay hasta pruebas factibles de su realidad. Si algún ateo dice, Jesucristo no salva, Jesucristo es un farsante, como lo han dicho tantos otros, entonces yo lo reto a que me lo compruebe con la historia. No con la Biblia, con la historia. Vamos a hablar del Cristo histórico. ¿Qué otro personaje en la historia ha transformado sociedades como Jesucristo? ¿Qué otro personaje? ¿Mahoma? Jesucristo es el fundador de tu fe y de la mía. Una fe basada en amor, en paz, en hermandad, en igualdad, en mansedumbre, en vida. Los otros salen con cada idea y con cada locura, pero Jesucristo, su pensar, su palabra se ha mantenido por los últimos 2000 años firme, no ha cambiado. Podrán haber distintas traducciones, pero la palabra es la misma. Ha permanecido firme. Entonces, cuando uno ve esto, hermanos, y uno comienza a contemplar, wow, entonces este Jesús es tan maravilloso, que todos los libros históricos nos enseñan de eso. Y es más, aún si llegáramos a dudar de muchas de estas cosas, me maravillaba yo porque, busque por favor Juan, capítulo 20. Vamos a leerlo juntos para que lo tenga ahí usted a la mano. Rapidito, porque el tiempo abuela. Juan 20, ya al final, Juan 20, déjeme decirle esto. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están, ¿dice así su Biblia? No están escritas en este libro, en la Biblia. Pero mire el 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El único nombre que trae perdón, salvación, libertad al hombre es Jesucristo. No hay otro nombre. No hay otro movimiento. No hay nada más que nosotros podamos hacer o decir para poder llegar a obtener esa fe no histórica, sino actual. Entiéndame esto. La fe se mueve a través de la historia, pero está hoy en día en nuestro corazón. ¿Por qué creemos que Jesucristo es el Señor? Mire, alguien un día me dijo, oye, y si todo esto que ustedes dicen, todo esto que ustedes predican, que tú andas enseñando por tantas partes, dice, si todo eso es mentira, ¿qué va a suceder? Buena pregunta. Te doy dos respuestas a esa pregunta. Dos respuestas simples. Una, si esto es mentira, he vivido una vida mejor que la tuya. Porque he vivido tratando de amar al prójimo, de estar en paz con el prójimo, de estar en tranquilidad con aquellos que me rodean, de ser una mejor persona, de superarme en todas las áreas que pueda, de tener todas las cosas a través de la fe, que sea falsa como tú dices o no, de alguna manera lo hemos recibido. Así que en primer lugar he tenido una vida mejor que la tuya. Y en segundo lugar, si esto fuera mentira, ¿cómo explicas? ¿Cómo me explicas que por haber dicho creo en Jesucristo como Señor y Salvador, creo que Él murió en la cruz del Calvario por mis pecados, yo creo que resucitó de entre los muertos y que está vivo hasta el día de hoy, y yo creo que pronto vendrá a recogernos a todos, y si no me llamará a su presencia y estaré con Él por toda una eternidad? ¿Cómo me explicas que después de haber creído o haber dicho ese tipo de cosas, después de ser un alcohólico o un drogadicto o un perdido, llega a ser un hombre de bien, llega a ser una mujer de bien? Explícame eso. Explícame psicológicamente eso. No hay explicación psicológica. No hay explicación sociológica. La única explicación que existe es espiritual. Porque la psicología es el estudio del medio ambiente en el que usted vive. Y el medio ambiente no lo hace cambiar a usted.
Y si lo hace cambiar es para peor. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, comienza a haber un cambio adentro de nosotros que se manifiesta afuera de nosotros. Y eso se hace a través de la fe. No es que, ahora creí y ya mañana soy mejor. No, esto es un proceso. Esto es un proceso. Ahora creo y entonces ahora trato de someterme a mi marido. Amén. Todos los domingos trato y no me resulta esto. Tengo que cambiar la estrategia. ¿Verdad? Todos los domingos, todas las semanas, todos los días, trato de ser un mejor padre. Trato de ser una mejor madre. Trato de ser un mejor hijo, una mejor hija. Trato de ser un mejor hermano, un mejor amigo. No porque yo quiera cambiar, es que hay algo dentro de nosotros, hermano. Entiéndame, por favor. Hay algo en nosotros que nos va haciendo cambiar. Aunque no querramos, nos va haciendo cambiar. Ya no estamos con la chusma que nos metíamos antes. Hoy buscamos otro tipo de chusma, otro tipo de compañerismo. Hoy buscamos otro tipo de amistad, de hermandad, de amigos. Hoy buscamos, ya no somos tan malcriados como antes, amén. Aleluya. Ya no hacemos las mismas cosas, por lo menos en la misma intensidad que las hacíamos antes. ¿No? Hay algo en nosotros. Hay algo en nosotros que está cambiando y ese algo tiene nombre, se llama Jesucristo. Es ese ser, ese nombre que nos va transformando. ¿Por qué cree usted que está escrito en la carta a los Romanos que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo? ¿Y sabe qué significa ser salvo? Estar apartado para la gloria de Dios. Eso significa ser salvo. Ay, que los santos, todos ustedes son santos. Eso es lo que dice la palabra. Apartado para Dios es ser santo. ¿Alguno de ustedes tiene la burrolita arriba? Ya sabe lo que aquí enseñamos, ¿verdad? Todos la tenemos, está sostenida en los dos cachitos. Ahí la ponen arriba, ¿no? Sí, eso es fácil, todos lo somos, pero no es fácil. Pero hemos entendido que hay algo en nosotros, hay algo en nuestro interior. La Biblia dice que cuando hemos creído, la palabra de Dios viene a ser ríos de agua viva dentro de nosotros y comienza a haber una transformación, un cambio. Entonces ya no solamente creemos en aquel Cristo histórico de la cruz, sino que ahora creemos en el Cristo vivo que está en mi corazón. Entonces los dos Cristos vienen a fundirse en uno solo, en la fe. No podemos negar la historia. Al contrario, la historia afirma nuestra fe. La historia afirma nuestra fe. Sea como usted lo quiera ver, la historia afirma que lo que hemos creído en Jesucristo es la realidad. Algunos lo ponen por revolucionario. Bueno, por lo menos revolucionó mi vida. Me cambió mi vida. Y me hace vivir en contra de los valores del mundo. Si eso es ser revolucionario, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque estamos haciendo la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia. Las palabras del Señor son tan lindas, hermano. El tiempo se me está yendo. ¿Se acuerda usted del pasaje donde los sacerdotes, indignados por el Señor, agarraron a la guardia de su templo y le dijeron, ¿saben una cosa? Agarren su espada, sus lanzas y lo que quieran, su escudo, y vayan y arresten a ese tal Jesús de Nazaret. Dice la historia que agarraron todas sus cosas y se fueron a buscar a Jesucristo. Y lo encontraron donde siempre lo iban a encontrar, con la gente. Porque el Cristo que nosotros conocemos es el Cristo del pueblo, es el Cristo de la gente. Le encanta estar en medio de nosotros. Tanto así que nos ha dado la promesa, ¿no es cierto? Donde están 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ustedes. A él le encanta estar con su pueblo. Lo mandaron a buscar y dice que cuando llegaron, Jesucristo estaba en lo mejor de la predicación. ¿No? Llegaron y por lo menos tuvieron respeto, ahora. Se pararon y escucharon. Cuando Jesucristo terminó su predicación, yo creo que se voltearon hoy y se dijeron, ¿y a qué veníamos aquí? ¿Para qué venimos aquí? Y se regresaron, dice la palabra. Y cuando llegaron con los sacerdotes le dijeron, ¿y por qué no lo arrestaron?
Y le dijeron, es que jamás hombre alguno ha hablado como habla este hombre. Jamás. Nunca. Cuando uno escucha la palabra del Señor, se le olvida todo a usted. De verdad. Cuando uno escucha que amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, que tienes que amar a tu mujer, hasta se le olvida la cachetada que le dio en la mañana. ¿No? Que se someta a su marido, se le olvida que es un gorila con el que vive. Comienza a ver esos cambios en nosotros, comienza a ver aquello, porque es que, hermano, la presencia del Señor no es cualquier cosa. La Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo para nosotros. ¿Cuántos no venimos enfermos a la casa de Dios y cuando nos vamos, ¿qué es lo que me dolía cuando vine? Cuando usted deja que ya no tanto el Cristo de la historia, sino el Cristo de la fe actúe en su corazón. Cuando esas cosas vienen y comienzan a trabajar en nosotros. Cuando entonces nos damos cuenta que hay base en todo sentido, pero ante todas las cosas, que lo que Cristo anda buscando no es que creas a la historia, sino que le creas a su palabra. Que vivas en su palabra. Y la hermana nos enseñaba una frase muy interesante esta mañana. Y quiero que se la lleve porque a mí me encantó y la voy a aplicar. Los milagros no suceden porque llores, dijo la hermana. Los milagros no suceden porque llores. Los milagros suceden porque crees. Usted chille todo lo que quiera, pero si no cree nunca va a pasar nada. Usted puede visitar todas las iglesias habidas y por haber, pero mientras no creas en Jesucristo nunca vas a encontrar la iglesia que te llegue a tu corazón. Pero cuando conoces a Jesús y cuando le crees a Jesús, entonces uno se da cuenta que Jesucristo está donde su nombre es predicado, donde su nombre es exaltado, donde su nombre es conocido. Y ahí es donde uno se siente en paz. Hermano, si usted cruzó esas puertas y se sentó y tiene paz en su corazón, créame, aquí está Jesucristo con usted. Si no hay paz en su corazón, pues esa es otra historia. Quizás yo le caigo mal, quizás a Esther le cae mal, bueno, mañana, pero la paz que Cristo trae a nuestro corazón es una paz que la misma historia la reconoce. Porque a través de todos los años, Jesucristo es el fundador del cristianismo, que es el movimiento que trae en el mismo corazón el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando usted ama a su prójimo, usted está en paz con su prójimo. Y cuando estás en paz con tu prójimo, estás en paz contigo mismo. Cuando hemos conocido ese amor, esa gracia de Dios, entonces esa gracia de Dios es la que nos hace crecer aún más. El tiempo se me ha ido. Incline su rostro, por favor. Me quedé con la mitad, pero queremos aprovechar el tiempo que tenemos por delante. Y nada de esto tendría validez si no le decimos a usted que todo lo que la historia registra es para que usted entienda, compruebe que Jesucristo es una realidad. Jesucristo es, no fue, es una realidad en la vida de todos aquellos que queremos acercarnos a Él. Si usted nunca ha tenido la oportunidad de acercarse a Jesús, o mejor dicho, de dejar que Jesús se acerque a usted, si usted nunca lo ha invitado, si usted nunca le ha abierto su corazón a Jesús, ahora es cuando usted puede comprobar que lo que hemos dicho es una realidad si dejas que Cristo entre a tu corazón y Él hará la diferencia en tu vida. Y de aquí en adelante comprobarás que nada hay más rico en la vida que tener el corazón puesto en Cristo nuestro Señor. Si nunca lo has hecho y quisieras hacerlo en esta hora, yo te invito, ahí donde estás, simplemente levantando tu mano diciendo, yo quisiera darle mi corazón a Jesús, yo quisiera reconocer a Jesús como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi alma. No es que vas a cambiar de iglesia ni de religión, no, es que vas a encontrarte con Jesucristo cara a cara. Ese Cristo que murió en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, hoy está aquí buscándote a ti y quiere encontrarse contigo. Si tan solo lo invitas, le pides, le invocas, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, entonces dice la Biblia, serás salvo. Es ahora cuando puedes poner tu fe en acción en Cristo nuestro Señor. ¿Habrá alguien?
Habrá una persona con nosotros que nunca antes lo haya hecho y quisieras hacerlo ahora. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios le bendiga. Allá atrás. Gracias a Jesús. No sé si habrá alguien más con nosotros. Este es el momento en el que puedes encontrarte con tu sanador, con tu salvador y con el guía de ahora y por toda una eternidad. Si nunca antes lo has hecho, levanta tu mano. Una vez más, levanta tu mano y permítenos orar contigo y por ti. Habrá alguien más con nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor, por estas tus dos hijas, que levantando su mano han dicho, yo reconozco y yo invito a ese Jesús maravilloso a venir a mi corazón. Permítenos, Dios eterno, que al momento de orar con ellas y por ellas, en esa oración, tu Espíritu Santo traiga la convicción, la certeza del perdón de los pecados y de la vida eterna, porque hoy están confesando a Jesús como su Señor y su Salvador. Te alabamos y te damos las gracias, porque por algo siempre pedimos y oramos que tu palabra no regrese vacía, que llegue a nuestros corazones y que traiga perdón y salvación. Gracias por lo que hasta aquí has hecho, Señor, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.